estamos en la presencia de vuestro Dios y vamos a inclinar nuestras rodillas para confesarnos a Él y que Él nos dé el perdón de todo lo que hemos hecho durante esta semana. Cada sábado, Padre Santo, que es el día tuyo, Señor, que estamos frente a ti para confesar nuestros pecados y nuestras iniquidades. Tu Padre amoroso, que eres para todos tus hijos, Señor, tú sabrás perdonarnos a cada uno de nosotros. Mi amantísimo Jesús, oh Dios de los cielos, Señor, bendito seas por siempre, mi adorado Jesús. Tú conoces los corazones de cada uno de tus hijos. Sabes sus dolencias de su cuerpo, Señor. Tócales, Padre Santo, y dales la sanación a cada uno de ellos. Oh, mi amantísimo Dios. Señor, sin ti no somos nada, Padre mío. Tú eres todo para nosotros. Nosotros sabemos que tú estás aquí, Señor, solamente yo soy tu instrumento, Padre mío, para que a través hables tus palabras a cada uno de tus hijos y las grabe en su corazón, Señor, porque desde ya está abierto su corazón y su mente para que habites dentro de cada uno, mi amantísimo Dios. Bendito seas, adorado mío, oh Dios del mundo, oh Dios de dioses, Señor. Entregados estamos a ti, Señor. Recibimos tu misericordia y tu perdón, mi amantísimo Jesús. Vamos a orar la oración que tú nos dejaste, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo el mal. Amén. Para que sigamos el camino que Él nos enseñó a través de sus profetas y de sus santos apóstoles. En Éxodo, en el capítulo 32, dice el versículo 1. Ya sabemos que estudiamos todo lo que está, dice el versículo 32. Pero vamos a comenzar. Dice el becerro de oro. Dice, y vio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el nombre de quién, con el nombre de Dios. Siempre pongamos atención en la palabra que dice y vio o le habló, o sea que Dios es el que habló y nos habla. Y comencemos el capítulo 32 y el versículo 1, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. ¿Y quién era Aarón? ¿Quién era, hermanos, Aarón? Hermano de Moisés. Y dice así, y le dijeron, levántate, haz 2 dioses que vayan delante de vosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya, ¿qué dice?, acontecido. Miren, qué poco estaba la fe de aquella generación en nuestro Dios, que no tuvo paciencia para esperar.
sigue hablándonos, dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traerlo. Él también. ¿Qué habría en su corazón de Aarón? ¿Habría duda? Que había llamado al monte a Moisés. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y dice, entonces todo el pueblo apartó, dice, los arcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con furrín, y hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué ingrato fue aquella generación de los israelitas, ¿no? No tuvieron fe, porque si ellos hubiesen tenido fe, hubiesen esperado que, orando que regresara Moisés. Pero ellos no pudieron, de inmediato se hicieron su Dios, ¿no? Y sigue hablándonos, y dice, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y preguntó a Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Mire, hasta dónde llegaba ese corazón de ingratitud a Dios que los había sacado de la esclavitud. Y dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Qué se levantaron a hacer después de que comieron y bebieron? Se levantaron seguramente a divertirse, a la diversión. Nuevamente regresaron al mundo. Y dice, sigue hablándonos, entonces Jehová dijo a Moisés, miren cómo está la palabra, entonces Jehová. Tenemos que entender que él siempre estuvo hablando al hombre, siempre estuvo hablando al hombre. Él dijo, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Él sabía, aunque no estaba para ellos presente ahí Moisés, pero sabía Dios que ese pueblo no había esperado y estaba en la corrupción, porque era Dios. Y sigue hablándonos, dice, y pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Miren cuánta fornicación y cuánta incredulidad en aquel tiempo de los hijos de Dios que son los israelitas. Así mismo estamos ahora. Si no comenzamos a entender las profecías, pues no nos está amaneciendo, hermanos. Porque lo que está escrito y dicho de la palabra de Dios proféticamente fueron para aquellos tiempos, para los que han pasado, para los que van a pasar y para el venidero, hermanos. Y sigue
hablándonos Dios. Y dijo, hay que poner atención a esa palabra, y dijo más Jehová. ¿Quién estaba hablando? El dueño de todo este mundo, el dueño de todo lo que existe en este mundo. Y dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de qué, de duro servicio. De duro servicio. Era duro de corazón, engrosado ese corazón, para no entender las palabras de vuestro Dios. Mire, y sigue hablándonos, y dice, y ahora pues, déjame que se encienda mi ira. Le estaba hablándole a Moisés, ahora pues déjame. Dice, que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Cuándo se consumieron esta generación? Los 40 años que estaban en el desierto. Porque esos no pasaron a la tierra prometida de Canaán. Ellos no pasaron. Pasaron los hijos de esa generación, porque ellos se exterminaron en el desierto por su desobediencia. Y sigue hablándonos. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová. Oró en presencia de vuestro Dios. Dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, nuestro Dios. Y dijo, oh Jehová, entenderá su furor contra su pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Y pedía a Moisés que no sea duro con su pueblo, porque has de hablar con los egipcios diciendo, para el mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. ¿Quién estaba suplicándole? Moisés suplicaba por el pueblo. Acuérdate, miren lo que dice, acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda la tierra. Dios siempre, Él nos prometió y nos sigue prometiendo para todos sus hijos que le obedecen. Y dice, de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre, para siempre. Tomarán la tierra que Dios ha hecho para nosotros. Él es el dueño, hermanos. Solamente el ser humano, el hombre, es el único que la administra. Pero sin embargo, hay muchos engalonados que dicen, esto es mío, yo lo he hecho. ¿Cuál ha hecho? Ni cuál es él, que ni siquiera su propia vida le pertenece, porque la vida es de vuestro Dios. Él es el dueño de todo. Solamente el ser humano, que somos nosotros sus hijos, somos los que administramos todos los bienes que tiene vuestro Dios en este mundo. Y sigue hablándonos. Entonces Jehová se arrepintió del mal. Miren cómo dice. Entonces Dios se arrepintió, siendo Dios. Dice, entonces Jehová se arrepintió
mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El Dios se arrepentía. Y nosotros los humanos nos arrepentimos de tantos males que hacemos. Deberíamos arrepentirnos cada día, ¿no? Dice, y volvió Moisés, y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. ¿De qué testimonio está hablando vuestro Dios? ¿De qué testimonio, hermanos? Muchas veces ya estamos... Amén. De los mandamientos de la ley de Dios, de su ley, de sus estatutos, de sus preceptos, de sus ordenanzas, de su ley. Y sigue hablándonos. Dice, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. ¿Y las tablas de qué eran, hermanos? ¿Tablas de madera? De piedra eran las tablas que escribió vuestro Dios con su propio dedo. Y las tablas, dice, y las tablas eran obra de Dios. Por eso mire lo que dice, ¿no? Y las tablas estaban escritas por ambos lados, dice, uno del otro lado estaban escritas. Y las tablas eran la obra de Dios. Y dice, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas, sobre las piedras, hermanos, sobre las piedras. Con su dedo grabó sus mandamientos de la ley para toda la generación de este mundo, para cumplirlas, no para abolirlas. Y sigue hablándonos. Y cuando yo Josué, ¿quién era Josué? Josué era el que acompañó a Moisés cuando él subía al monte, pero él se quedó en cierto lugar. Y dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, y dijo a Moisés, alaridos de pelea hay en el campamento, dijo Josué. Y él respondió, no es voz de alaridos. ¿Quién estaba respondiendo? Moisés. No es voz de alaridos, de fuerte, ni voz de, dice, ya no es voz de alaridos, ni fuerte, ni voz de alaridos. Débil voz de cantar oigo yo, dijo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién es el que decía que oía eso, que era voz de cantar? Eso estaba diciendo Josué. Y dijo, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, dice, ardió la ira de Moisés. Cuando él bajaba con las tablas para el pueblo que se había quedado. Había pasado mucho tiempo que él estaba en el monte para recibir los mandamientos de vuestro Dios. Y sigue diciéndonos, miren lo que dice, la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Las quebró porque vio al pueblo en la corrupción que estaba. Estaba en una Babilonia. Y dice, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió, dice, hasta destruirlo, a polvo que esparció sobre las aguas
y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ya sabemos que Moisés es hermano de Aarón, ¿no? Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él, dice, tan gran pecado? Mire cómo le estaba diciendo, y dijo Moisés a Aarón, o sea, le estaba recriminando a su hermano, al que quedó al cuidado del pueblo, de todos los hijos de Israel, que eran los hijos de Dios, mientras de que él subía al monte a recibir las palabras de vuestro Dios. Y sigue hablándonos, y dice, y respondió Aarón, no se enoje, dice, no se enoje, Señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Siempre estaba en el mal, siempre estaba en el pecado. Y dice, ¿por qué me dijeron, haznos? O sea, él está diciendo, Aarón está contestándole a Moisés, porque me dijeron, haznos dioses que vaya delante de nosotros, porque este Moisés, dice, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, que me lo dieron y lo eché en el fuego. Y salió este becerro. Estaban conversando Moisés con Aarón. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Dice, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Miren lo que hizo. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Dice, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, Es cuando él iba a romper esas tablas por el pecado que había cometido el pueblo, que no supo esperar la venida de él, trayendo los mandamientos de la ley de Dios. Pero sigamos, que nos sigue hablando, dice, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved la puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno, a su hermano y a su amigo y a su pariente. Mire, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo, dice, en aquel día, como 3,000 hombres cayeron en ese día. Entonces Moisés dijo, hoy habéis, consagrado a Jehová. Pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo,
después de todo lo que había ocurrido. Al día siguiente se levantó muy tempranito para juntar al pueblo y dijo, por eso dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Volví a subir. Dice, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. ¿Y cuándo fue eso que murieron? Cuando rompió las tablas y se abrió el abismo y murieron, esta cantidad que nos habla aquí, ¿no? Y sigue hablándonos. Dice, ¿qué? Dice que un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Dice, por eso es que el oro, hermanos, no, nosotros que somos los cristianos, ya no debemos llevar los aretes, los brazaletes, los anillos y las cosas que se cuelgan en las orejas de las mujeres, ¿no? Ya nosotros tenemos que quitarnos todas esas cosas del oro. Es verdad que el oro es de Dios, el oro o la plata, todo, pero el llevarlos es ya una lujuria, ¿no? Y nuestro Dios quiere sencillez, ordenanza en todos nosotros. Y sigue hablándonos. Dice en el versículo 32, dice, que perdones ahora su pecado. Y si no, dice, raeme ahora de tu libro que has escrito. ¿A qué libro se estaba refiriendo nuestro Dios? A sus mandamientos de su ley. A eso se estaba refiriendo nuestro Dios. Dijo, y ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová, mire, y Jehová, respondió Moisés. ¿Qué hermosa es esa palabra? Y dice, respondió. ¿Cómo le hablaba, no? Y dice así, entonces, dice, estamos aquí. Y Jehová, dice, respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. Y en estos momentos, hermanos, que estamos en la última oportunidad que nos da el Señor para que nosotros podemos acercarnos a Él, sabemos que hay un ángel que está escribiendo todo lo que hacemos, porque la oportunidad que nos da ya va en determinio, y cada tarde lleva el ángel a quién es nuestro mediador que está en el cielo, al lado del trono del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede interceder de cada hombre en la tierra. Es el único. No hay de que va a interceder solamente vuestro Señor Jesucristo. Es el mediador y el que intercede por nuestra salvación o por nuestra condenación. Y dice, ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti,
pero el día, dice, pero en el día, miren, estas partecitas hay que subrayar en sus Biblias, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. En el día del castigo. ¿Cuándo será ese día del castigo, hermanos? ¿Cuándo va a ser el día del castigo? El día del juicio. En el día del juicio vamos a estar delante todos, delante de Él. Y ahí será recién los que hemos obedecido en la fe de Jesús, y los que hemos desobedecido también estaremos juntos. Que dijo, las ovejitas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y los que estén libres de pecado, venid, benditos de mi Padre. Y los que no han obedecido, apartaos de mí, malditos. Para el juego y el crujir de dientes, los perros quedan afuera. Y sigue hablándonos para terminar, hermanos. Y dice, y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Miren lo que dijo, y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. En aquellos tiempos hablaba vuestro Dios a sus profetas y se cumplía, pero eran sombras y símbolos proféticamente para estos tiempos que estamos ahora viviendo. Aquí muy clarito nos dice la palabra de Dios. Ahora, de este hermoso estudio, vamos a ver qué nos dice en sus santos libros, para que podamos tener un poco más de entendimiento de la palabra de Dios. Nos vamos a Deuteronomios, al capítulo 9 y al versículo 6 y 29. Atención sobre lo que nos ha hablado Dios, y nos sigue hablando, ¿no? Dice, en el versículo 6 dice, porque tú eres mi pueblo santo para Jehová. Tu Dios Jehová, tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que está sobre la tierra. ¿A quién escogió? Al pueblo de Israel. ¿Sí? Ya, estamos, que les he dicho, en el capítulo de Deuteronomios 9 y el versículo 6 y 29. Por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra, para tomarla, porque el pueblo duro de servir es, dijo la palabra de Dios. Ahora nos vamos al versículo 29. Al versículo 29, dice, y ellos son su pueblo, y tú heredaste, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo, te dijo, exponiendo. Amén, hermanos, porque tenemos que encontrar para entender la palabra de vuestro Dios. Si no, no podemos entenderla. Al capítulo 7 y el versículo 40. Y el versículo 40, hermanos. Dice así, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vaya delante de vosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Ven cómo está la palabra profética de las profecías y el entender está donde? Cuando estuvo nuestro Señor aquí en la tierra, que es el Segundo Testamento. Por eso es que son firmes
símbolos y sombras de sus palabras para estos tiempos, hermanos. Y nos vamos a Hechos 7, ahí nomás, de 41. 7:41. Hermanos, 7:41. Tenemos que ser muy cuidadosos y ustedes saben que quien trabaja para que nos tenga con los ojos cerrados y con la mente cerrada. Pero ¿quién trabaja? Pero nosotros tenemos que ser, como dice, fieles a vuestro Dios y encontrar sus palabras para poder entenderlas. Dice aquí en el 41, en el capítulo 7 y el versículo 41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Entonces cuando hizo Aarón ese becerro y comenzaron a beber y a comer y a bailar y a ofrecerle el sacrificio como lo hacían antes que ofrecían danzando con el becerro. Es lo que tenemos que ir entendiendo en la palabra de vuestro Dios. Y nos vamos a 1 de Corintios, al capítulo 10 y el versículo 7, nos dice la palabra de Dios. Mire cómo nos dice tan clarito en el Segundo Testamento, dice, ni hacéis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Tenemos que entender de la idolatría. Solo nosotros somos los hijos de Dios que tenemos que amar a vuestro Dios vivo, porque Dios es vivo de los vivos, no de muertos. Amén, hermanos. Y vamos para que entendamos bien. Por eso es que Dios, yo no sé, pero le agradezco infinitamente a mi Dios para poder entender. Nos vamos a Génesis. Ahí está, nos vamos ahora al principio. A Génesis, en el capítulo 22, el versículo 16 y 17. 16 y 17. Hemos tenido ya estos estudios. Era para probarle la fe a quién. No, para probarle la fe a quién. ¿Quién era el padre de Isaac? Abraham. Porque lo llevó, ¿cómo iría ese padre? Que le había ordenado que tenía que sacrificarlo. ¿Cómo iría pensando en el camino cuando lo llevaba y con la leña que iban cargados? ¿Cómo estaría en su corazón para decirle, hijo mío, tú eres el sacrificado que voy a presentar en este holocausto a Dios? ¿Se pueden imaginar ese dolor tan grande? Pero estaba siendo vuestro padre hasta donde él obedecía y tenía fe en él. Y cuando vio realmente que al muchacho lo comenzaba a preparar para el holocausto, ¿qué hizo vuestro Dios? ¿Les ha quedado algo? ¿Qué hizo? Le habló y le dijo que no hiciera, porque el carnero estaba enredado en unos arbustos que era para el holocausto, hermanos. ¿Por qué no se rehusó a darle su hijo, tal como le había pedido vuestro Dios? ¿Y nosotros qué hacemos ahora, hermanos? Si nos pediría nuestra vida, ¿la daríamos? Si no estamos preparados para lo que viene, el sello de Dios y la marca de la bestia, ¿cómo vamos a resistir entonces? Hermanos, tenemos que estar preparados para resistir lo que viene, o preparar a vuestros hijos para que puedan resistir si Dios nos lleva ya al descanso. Hermanos, tenemos que ir entendiendo. Y vamos al versículo
17, y dijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas ¿de qué? De tus enemigos. Amén, hermanos. Vamos a ir más, Génesis 17 y el versículo 8. ¿Quién va haciendo su anote? Dice en el versículo 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que, dice, en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré, ¿qué dice? ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? A ver si alguien está siguiendo. ¿Cómo? Ya, y dice así, y seré el Dios de ellos. ¿Se dan cuenta cómo vuestro Dios nos da y nos da? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué el hombre dice, es mi tierra, es mi casa, este es mi edificio, estos son mis carros? No la tenemos nosotros, solo somos administradores. Es como muchas veces que vienen y dicen, ¿de quién es este hijo? Y dicen, de la señora, yo no tengo nada, es de vuestro Dios, solamente soy su administrador y los demás somos obreros trabajando, ganándonos el pan de cada día. Él es el dueño de todo, de nosotros mismos, hermanos, para que vayamos entendiendo la palabra de vuestro Dios, lo que dice. Y vayamos a Números, hermanos, a Números al capítulo 14. Debemos entender la palabra de Dios que nos habla, porque Él es tan amoroso, y aquí está todo para nosotros. Nos ha dado en una bandeja de ¿qué? De amor. Nosotros somos los que somos duros de corazón, engrosados, que no entendemos la palabra de vuestro Dios. En el capítulo 14 y el versículo 13 y 19. Si alguien lo encontró, puede levantarse. 14. Amén, hermano. Efectivamente, sí, 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo. Amén, hermano. Efectivamente, hermanos, dice así en el capítulo 14 y el versículo 13, dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán, dijo, ruego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. ¿Quién sacaba? ¿Quién era el poderoso? Vuestro Dios es el poderoso y el grande en la guerra. Y dice, y en el versículo 19, perdona ahora, perdona la iniquidad. ¿Qué quiere decir la iniquidad, hermanos? ¿Qué es la iniquidad? El pecado, el pecado. Esa es la iniquidad, el pecado. Dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo, desde Egipto hasta aquí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde los había perdonado? ¿Hasta dónde estaban? ¿Dónde? ¿Hasta dónde les estaba hablando vuestro Dios que los había perdonado? Hasta donde fueron a recibir los mandamientos a la ley de Dios. Amén, hermanos. Amén. Hemos terminado entonces los estudios proféticos, hermanos. Ahora sí nos vamos al Segundo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, el Dios en Hijo y en hombre, a esta tierra, a este mundo. Vamos a tener nuestros estudios en San Mateo, en la cuestión del tributo. En la cuestión del tributo, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron
cómo, dice, sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos, miren, dice, los discípulos de ellos, dice, con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante a la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Miren cómo lo tentaban. ¿Y por qué creen que lo perseguían? Lo tentaban porque querían a él cogerlo. ¿Por qué sería esta persecución? ¿Por qué sería esta persecución que le perseguían a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Por envidia. Porque tenían envidia de su doctrina, de lo que hacía ver a los ciegos, hacía andar a los cojos, levantaba a los paralíticos. A la mujer que estuvo 18 años con su enfermedad de flujo de sangre, tan solo le tocó su vestidura y ella fue sanada. Porque cuando pasaba por ahí, ella iba arrastrándose. Y dice que los discípulos no querían, hacían para los lados la gente para que él estuviera libre. Pero él sí vio que le tocó y dijo, alguien me ha tocado. Y volteó y era la mujer que estaba arrastrándose y le tocó, seguramente con la yema del dedo, su vestido, pero él se vistió porque sentía algo de él, porque era Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuando hay la fe? ¿Y qué le dijo? Tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado, ¿no? Como le diría, porque era la fe, porque yo decía, tan solo si yo le tocaría, yo seré sano. Si yo le tocaría, decía, aunque sea el borde de su vestidura. Y así fue, tan solo le tocó y ella fue sanada, ¿no? Entonces dice, sigue hablándonos el Señor. Y dice, en el versículo 18, en el versículo 17, dice, y dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es ilícito dar tributo a César o no? Miren cómo lo tentaban al Señor. Y dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A ver, vamos a ver ahora qué dijo sobre los tributos. Nos vamos a Marcos 12, en el capítulo 12 y el versículo 13 y 17. Dice así, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. O sea, querían encontrar cómo apresarlo, cómo tenerlo de qué justiciar a Jesús. Y miren, y le dice, y en el versículo 17 dice, respondió Jesús y les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al capítulo 20, en San Lucas, y el versículo 20 y 26, 20 y 26, dice, y acechándole enviaron espías que se simulasen junto a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder
mire, y autoridad de gobernador. Mire lo que hacían. No hallaban cómo prenderle a vuestro Señor. Y en el versículo 26, dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Se maravillaba de la respuesta que daba vuestro Dios. Era precisa y exacta porque era Dios y sabía sus pensamientos de cada uno. Sabía lo que estaban pensando ellos dentro de ellos. Decía así. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Ahora vamos aquí a que lo que nos habla vuestro Dios, dice, y que hemos estudiado en el capítulo 22 de San Mateo, que hemos terminado la cuestión del tributo. Ahora en el capítulo mismo 22 nos vamos la pregunta sobre la resurrección. La pregunta sobre la resurrección. Miren cómo la pregunta, tenemos que entender las palabras que nos está hablando. La pregunta, dice, sobre la resurrección. Dice, en aquel día vinieron a él los saduceos. ¿Qué dicen que no hay resurrección? Le preguntaron, vamos a ver, ¿a quién le preguntaron? Diciendo, maestro, Moisés dijo, claro, le estaban preguntando a nuestro Señor Jesucristo, y le hablaban de Moisés. Mira que le están hablando del profeta de antaño. Estamos hablando de profecías, y estaba nuestro Señor aquí en la tierra, acá en este mundo, junto con nosotros, ¿no? Y miren lo que le dice, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, dice, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Le dice, miren lo que le dice, ¿no? Y sigue diciéndonos, y sigue hablándonos. Y hubo pues entre vosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia de su mujer, a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el 7º, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. ¿Ustedes qué creen? Que en el cielo, cuando estemos en la presencia de vuestro Dios, ¿mujer de qué? De nadie, hermano, de nadie. Ahí no habrá casamientos ni nacimientos. De nadie. Ya, de nadie. Porque ahí se acabó aquí en la tierra todo aquello que fue en casamiento y en nacimientos. Allí no habrá ya nada, mujer de nadie, porque únicamente es hija de Dios. Así, hermanos, eso quedó acá en la tierra, para que vamos entendiendo la palabra de Dios. Entonces, dice, entonces respondió Jesús y les dijo, miren, respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Ves? Ignoráis. Claro, es como ahora. Si se casa, ¿de cuál de ellos, no? ¿Qué diría? Del primero, con el primero. Porque ignoran la palabra de Dios. Ignoran lo que dicen sus santas escrituras para no cometer errores. Dice, ¿no? Entonces dice, ¿y qué dijo? ¿Y qué dijo así? Y la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será la mujer, como le dijo, no? Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis, ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán
como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Como los ángeles de Dios. Ya no habrá pecado, no hay corrupción, ¿no? Entonces dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, ni serán, dice, y no serán como los ángeles delante de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, estamos hablando, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios, ¿qué dijo? ¿Están siguiendo? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vuestro Dios es vivo, y es de vivos y no de muertos. Porque la muerte, ¿qué es, hermanos? La paga del pecado. La muerte es la paga del pecado. Y dice, y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿De quién se estaba admirando la gente? De nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano. De Él se estaba admirando la gente. Y dice, y vayamos ahora, ¿qué nos dice en San Marcos, hermanos? En San Marcos, en el capítulo 12, y el versículo 18 y 27. 18, dice la palabra de Dios, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, dice, y en el versículo 27 dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Qué dijo su palabra al Señor? Mucho erráis. Que no creen, y que creen que más allá pueden hacer lo que hacen aquí en el mundo. Amén, hermanos. Vamos a San Lucas, en el capítulo 20 y el versículo 27 y 40. Así podremos encontrar la palabra verdadera de Dios para no errar. Y llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Y en el versículo 40, y no, dice, osaron preguntarle nada más. No osaron preguntarle nada más, porque el Señor le respondía todo, porque Él sabía sus pensamientos y sabía a dónde ellos querían llegar. ¿Sí o no, hermanos? ¿Ah? Sabían a dónde querían llegar ellos. Entonces, el Señor, ¿cómo lo iba a saber? Si nosotros somos semejantes a su cuerpo de nuestro Dios, Él nos ha hecho. Y Él sabe de nosotros todos los pensamientos, conoce toda la profundidad de nuestros pensamientos, hermanos. Estamos en la resurrección, hermanos, ¿no? Estamos bien. Estamos muy bien viendo, hermanos, estamos muy bien. Es que aquí tenemos que ir diciendo lo que es verdadero de Dios. Usted sabe muy bien quién se entromete para hacernos equivocar, hermanos, siempre y siempre para hacernos equivocar. Dice aquí, en el libro de Hechos de los Apóstoles, amén, hermano, efectivamente es que así dice la palabra de vuestro Dios, pero yo tengo que encontrar, hermanos, 23 y el versículo 8, aquí está, hermanos, dice así, no puede ser que me engañe, dice así, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas, ¿ves, hermano?
No tenemos que sí, tenemos que encontrar, sino cómo serían las cosas. Y vamos entonces ahora a Deuteronomios en el capítulo 25 y el versículo 5. Dice así, cuando hermanos habitarán juntos y muere alguno de ellos y no tuviese hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella la parentela. Eso dice en el Antiguo Testamento. Pero acá dice no. Pero dice, sí, el parentesco. No hará. Dice, aquí en la tierra, hermanos, pueden hacer, lo hacen. Y eso se ve que lo hacen. Pero por desconocimiento a sus santas escrituras. Porque allí, cuando estemos en la presencia de Dios, no habrá mujer de fulano ni de sutano. ¿Ah? Eso es lo que tenemos que ir entendiendo en la palabra de nuestro Señor. Y vayamos a Éxodo 3, el capítulo 3 y el versículo 6. Dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vamos entendiendo, hermanos, que si conociera el ser humano toda la palabra de nuestro Señor, no erraríamos. Volviéndonos, porque en la palabra de Dios dice, mejor cuando se muera nos quedaríamos solos, solamente para servicio de Dios. Amén. Amén, hermanos. Ahí estamos. Hemos terminado de escudriñar la pregunta sobre la resurrección. Ahora, hermanos, ustedes saben, ustedes para eso pueden copiárselo en los capítulos para seguir escudriñando y a dónde que encontramos. Porque estamos aquí, terminamos y buscamos. ¿Y está dónde? Está en las profecías y está en el Segundo Testamento, donde estuvo nuestro Señor aquí en la tierra. Entonces, ¿qué nos dice entonces? Si no escudriñamos las profecías, pues no vamos a entender la palabra de Dios para estos tiempos. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Hermanos, yo no sé que ustedes, hermanos, si tocamos un poquito más, porque yo tengo preparados mis estudios, pero no quisiera que se cierren los ojos, por favor, ¿no? Entonces, para terminar lo que está preparado para hoy día de vuestro Dios, nos vamos aquí en San Mateo, en el capítulo 22, y vamos a estudiar el versículo 34, el gran mandamiento. Es chiquitito, el gran mandamiento. Mire lo que dice el Señor. ¿Para qué? Porque hemos estudiado en profecías sus leyes, y hemos estudiado sus escrituras, su libro que fue escrito con el dedo de Dios en las tablas de la piedra. ¿Sí o no? Entonces vamos a ver ahora el gran mandamiento. El gran mandamiento, hermanos. Dice así. En el capítulo 22 y el versículo 34. Entonces los fariseos oyeron que había hecho, dice, callar a los saduceos. Se juntaron, dice, a uno, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mire cómo le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo,
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. ¿Estamos entendiendo o no? Tenemos que entender, si no leemos profecías, hermano, que es la profecía, para que entendamos la palabra de nuestro Dios. Ahora, ustedes dicen, no, hay cuántos. Aquí nomás quisiera ver si se aman. No, es verdad que no se conocen, uno viene de allá, otro viene de allá. Pero dijo el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo el Señor. Entonces, vamos a ver qué nos dice ahora de este gran mandamiento. Nos vamos a San Marcos, al capítulo 12, el versículo 28 y 34. De los dos escribas que los había oído disputar y sabían que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le dijo, mire cómo le preguntó, dice el Señor. Y vamos al versículo 34, hermanos. Dice, Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, ¿no sabéis? Dice, no está lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Miren cómo hacían ellos, cómo hacían para hacerlo caer, ¿a quién? A su Creador. Ellos no pensaban que el Dios de ellos estaba frente de ellos, así como ahora. Así sí, lo aman de boca, pero de corazón no. Porque el que ama a Dios, ama a su prójimo. Y en el corazón debe ser sincero lo que siente y debe que no haya nada. Y si se equivocó, bueno, pedir perdón a Dios y una disculpa, porque somos seres humanos en este mundo. Amén, hermanos. Ya vamos a San Lucas, en el capítulo 10, el versículo 25 y 28, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, dice, haciendo que, ¿qué cosa heredará la vida eterna? Mire cómo le dijo, la vida eterna, ¿qué dará? ¿Qué le dijo? La vida eterna, le dijo. Si leemos un poquito más abajito el versículo 6, que no está aquí de nuestra lectura, pero él le dijo que está escrito en la ley, como lees. Le dijo, ¿no? Y en el versículo 28, ¿qué le dijo? Y le dijo, bien has respondido, a esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Y vivirás, dice, ¿no? Nos vamos a Deuteronomio, ahora al Antiguo Testamento, a las profecías. A Deuteronomio al capítulo 6 y el versículo 5. Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus, ¿qué? Todas tus fuerzas. ¿Estaba escrito desde el principio o no? Sí, estaba escrito desde el principio, hermanos, ¿no? Y entonces dice, y nos vamos a Levíticos. A Levíticos, en el capítulo 19 y el versículo 18. Hermano, ¿puedo levantarse y darles la lectura para que escuchen todos, efectivamente, por favor? En el capítulo 19 y el versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, y no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Amén. ¿Se dan cuenta cómo está escrito desde el principio? Que amarás a Dios con todo el corazón, con todo el corazón. Por eso que dice, yo toco tu puerta de tu corazón. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Abrirle para que Él haga su morada en nuestro corazón y en nuestra mente, hermanos. ¿Sí o no? Es
lo que dijo el Señor. Igualmente que dijo que también teníamos que amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque nosotros somos cuerpo de Jesús, cuerpo de Dios, porque Él nos hizo a su semejanza. Y entonces, ¿cómo nos amamos a nosotros? Así tenemos que amar a nuestro prójimo igualmente, hermanos. Hemos terminado hoy día estos estudios de la palabra de Dios. Espero en mi gran corazón hacia mi Padre Celestial que hayan entendido algo de sus palabras y que se queden también escritas, hermanos, en el corazón y en la mente, sus mandamientos. Y hermanos, yo les ruego que estudiemos mucho profecías para poder entender para estos tiempos que estamos ahora, porque allí vamos a encontrar la salvación o nuestra perdición, hermanos. Vamos entonces a inclinarnos para dar gracias a vuestro Dios de todo lo que Él nos ha hablado, porque la hermana Estelita solamente es su instrumento. Él es el que nos habla y nosotros debemos guardar sus palabras en vuestro corazón y en vuestra mente, hermano. Señor, porque no somos merecedores de tu perdón, pero tus palabras amorosas, Padre, están en nosotros, Señor. Están penetradas en nuestro corazón y en nuestra mente para aprender a obedecerlas, Señor. Somos tus criaturas, mi amantísimo Dios. Escríbelas cada palabra, Señor, en esta mente y en este corazón, porque somos la niña de tus ojos, mi amantísimo Dios. Bendito seas, Padre mío, bendito seas por siempre, porque tú eres el Padre que está siempre velando por nosotros. Y así también nosotros debemos corresponder, de estar en su obediencia, obedeciéndole cada instante, para no tropezar, para no caer. Porque tú eres amoroso, no nos dejas solo, Padre mío, siempre nos mandas quien esté acampando a cada uno de tus hijos, Señor, que está al lado de nosotros, mi amantísimo Dios. Has escuchado, Señor, todos nuestros ruegos de nuestra confesión. Señor, ten misericordia de todos nosotros y perdónanos a cada uno de nosotros nuestros pecados, nuestras culpas y nuestras iniquidades. Perdónanos, Padre Santo, y haznos más tuyo, Señor. Haznos beber el agua de ti, Padre mío, amantísimo Dios. Haznos ver la luz, Señor. Sácanos de las tinieblas. Haznos caminar por el camino de la luz, como tú lo quieres, mi amantísimo Dios. Bendito seas, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú nos hablas, Señor. Oh, amantísimo Dios. Sé que todos aquí, Señor, tenemos algo que decirte. Y sé, Padre mío, que también tenemos algo que arrepentirnos y no volverlo a cometer. Oh, amantísimo Padre mío, Señor, derrama pues las bendiciones a cada uno de tus hijos de donde han venido. Igual hazlos llegar a sus destinos, Señor, sanos y salvos. En Salmos, capítulo 31 y versículo 1 hasta el versículo 24.
roca y mi castillo. Por tu nombre me guiará y me encaminará. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades y lujuria, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción